Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV Noticias. Arrancamos así una nueva jornada en el día de hoy, jueves, ya casi los últimos días de este mes de junio, con la previa también de lo que va sucediendo a nivel nacional en cuanto a las candidaturas, la presentación de quiénes van a ser los que van a postularse a presidente o los precandidatos a presidentes para que pasen en primer lugar las PASO que se van a desarrollar el 13 de agosto y luego quiénes serán los competidores generales de cara a octubre. Ayer se conoció una de las primeras fórmulas por el lado de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich encabezando esta fórmula precandidatos presidenciales, junto finalmente al mendocino Luis Petri, ex diputado de esta Cámara. Así que, bueno, la primer fórmula se llegó a conocer. Hay mucha incertidumbre respecto a cuál será la fórmula del Frente de Todos o de Unión por la Patria, que es el nuevo nombre que tiene el espacio ahora después de la inscripción de las alianzas la semana pasada. Bueno, estamos con estos temas. Y también, básicamente, vamos a estar viendo qué va a suceder esta semana en la Cámara de Diputados. Una semana planchada, lo decíamos ayer retomábamos luego del feriado largo, del fin de semana largo, y sin actividades por ahora en la Cámara de Diputados. Complejo, ¿no?, el tema, porque, bueno, hay que ver qué va a suceder finalmente este mes de junio, la semana que viene, si habrá algún tipo de sesión o no, pero el trabajo en comisión es muy planchado, de hecho no hay ninguno oficialmente comunicado. Bueno, les decía, todo se desarrolla por fuera del Congreso de la Nación. Estamos esperando quiénes van a ser entonces los candidatos de los diferentes espacios y aquí en la Cámara de Diputados ninguna novedad respecto al trabajo en comisiones. Vamos a repasar sí lo que sucedió la semana pasada con algunas cuestiones que estuvieron avanzando. Crédito Suba, por ejemplo, que tuvo finalmente tuvo dictamen, y también lo que sucedió en la Comisión de Juicio Político y lo que va a suceder la semana que viene en el nuevo encuentro que se va a desarrollar. Sin información, entonces, estamos aquí en esta mañana, pero bueno, obviamente esperando, bueno, lo que va a suceder. Y vamos a comenzar entonces de alguna forma a repasar la palabra de los legisladores que están muy metidos en lo que sucede en Jujuy, ¿no? Recordemos que el fin de semana fue bastante caótico en la provincia de Jujuy. Se reformó la Constitución nacional, la Constitución provincial, con muchos incidentes. Los pueblos originarios salieron a protestar, hubo represión policial y hubo muchas expresiones por parte de los legisladores de un lado y del otro, a quienes defienden al gobernador Gerardo Morales, que todavía no se sabe si va a ser precandidato también a presidente de la Nación. Él ya se había lanzado, fue uno de los primeros que se lanzó por el espacio de Juntos por el Cambio, y básicamente los que están repudiando las medidas que ha tomado el gobernador de Jujuy, que vence mandato en diciembre. En este caso fue Cristina Fernández de Kirchner quien volvió a apuntar contra Morales. Hubo cruces en Twitter, así que bueno, todo está sucediendo en estos términos. Vamos a darle la bienvenida a Gonzalo Solabarrieta. Pero para vos y para toda la gente que nos está viendo a través de la pantalla de Diputados Televisión, y a propósito de pantalla, me estoy viendo exclusivamente en una pantalla gigante aquí en el hall de entrada, aquí al anexo, porque se ve realmente espectacular. Es como el meme del Spider-Man, ¿viste? Que uno se mira y es como igual, se hacen señas con los dedos. Aquí estamos, Vero, para anunciar todo lo que vendrá de aquí en adelante. Bueno, hoy con la novedad de que tenemos esta comisión a partir de las 13 respecto a lo que tiene que ver con el desarrollo humano y la población. Esta es una comisión que preside la diputada Camila Crescimbeni, que vale recordar que no se reunía desde mayo del año pasado, Vero, y hay que tener en cuenta que en aquel entonces, cuando se reunió a comienzos
comienzo, si mal no recuerdo, de mayo, fue con la presencia del señor Lavagna para todo lo que tenía que ver en los detalles, en la previa al censo que se realizó en nuestro país el año pasado. Esta fue la última vez que se convocó a esta comisión. Fue en el anexo C una gran convocatoria, teniendo en cuenta que en ese momento el señor Lavagna era quien iba a presenciar, o iba a informar en realidad, sí, iba a hacer el relevamiento de todos los datos previos al censo. Bueno, en este caso la comisión se va a reunir en un contexto un tanto especial, tengamos en cuenta el nombre, población y desarrollo humano. Imaginamos el contexto por el cual también se reúne esta comisión, más allá de que algunos proyectos de declaración puede haber en muchas comisiones, Vero, en este caso van a ser 10 proyectos en total, van a ser 4 de declaración, algunos van a mostrar su interés por algunos eventos y demás, van a tratar de también reflejar algún proyecto que miraba por ahí que tiene que ver con alguna población específica. Lo tengo aquí cerquita, Vero, si te parece vamos a compartir fehacientemente la información, porque, en total son 10, hay que remarcar que 4 son de declaración, pero esta comisión, como bien decíamos, la preside Camila Crescimene, y también tenemos el dato de que, tiene la vicepresidencia de la diputada Caliba del Frente de Todos. Esto será a partir de las 13 y recordemos que esto va a ser en la sala número 2 del anexo A. Por ahora es la única actividad que tenemos presente dentro del calendario de comisiones para lo que será esta semana. Imaginamos que si hoy ya no se ha sumado ninguna otra, no queremos tener otra actividad en cuanto a comisiones, Vero, específicamente hablando, porque ya estamos a jueves y por lo general lunes y viernes no solemos tener actividad. Eso sí, ojo con la semana próxima, tendremos una semana que viene ya con las listas y las candidaturas en realidad confirmadas, pensando en la elección nacional, y ahí tal vez el panorama pueda ser un poco más ágil en cuanto al tratamiento de algunos proyectos. Atentos también a lo que será el día de hoy, la jornada completa, y mañana, para entender si ya en el cronograma oficial se van, reprogramando, se van postulando las distintas comisiones para lo que será la semana próxima, Vero. Bueno, qué difícil, Gonza, ¿no? Tenemos todo el jueves, el viernes y solo la actividad de la Comisión de Población y Desarrollo Humano. Vamos a, si te parece, te cuento mientras que el tema sin dudas es lo que sucedió en Jujuy, y ayer una diputada justamente del Frente de Todos presentó una iniciativa pidiendo la intervención en la provincia. Hablo de la diputada Gisela Marciota, que presentó un proyecto de ley justamente. Generó mucha polémica en los medios nacionales porque la verdad es que el gobierno nacional tiene la potestad de poder intervenir sin una iniciativa o sin ninguna ley. Básicamente sabemos que es una expresión nada más, que no va a tener tratamiento, ni siquiera hay comisiones que se están reuniendo de manera urgente para al menos abordar lo que sucede en Jujuy. Pero bueno, es obviamente una de las informaciones nuevas que circularon en el día de ayer respecto a este tema. Por otro lado, hay que decir que el presidente Alberto Fernández va a llevar la situación a la justicia también, así que básicamente es un poco los temas que están circulando. Sin dudas no podemos dejar de mirar no podemos mirar para otro lado, ¿no?, con lo que va sucediendo afuera. Si te parece, Gonza, vamos a repasar algunos testimonios porque los legisladores estuvieron hablando la semana pasada en DTV, y vamos a escuchar la palabra de uno de los representantes. Leito. Han quedado temas pendientes en todos los rubros, pero desgraciadamente no hemos podido conseguir ese acompañamiento para poderlo llevar al recinto. Ustedes lo saben perfectamente esto. Veremos con el tiempo que queda, que lo noto muy complicado y muy difícil, ustedes mismos lo están remarcando. Claro. Estamos entrando en una etapa electoral y cuando estamos en ese momento se hace mucho más complicado el poder conseguir el número. Habrá que seguir trabajando, ver si se puede llevar adelante algún tipo de sesión, digamos. Temas hay en todas las comisiones, innumerable cantidad de temas, que creo que sí, en todos los rubros, en todas las áreas. Así que referirme a uno en especial, habrá que ver qué es lo que está mandando el Ejecutivo, cuáles son las necesidades que tiene,
porque en definitiva nosotros que formamos parte de ese oficialismo lo que hacemos es acompañar las necesidades que tiene el Ejecutivo Nacional en la sanción o el tratamiento de las normas. Decíamos, Gonza, que juicio político va a volver a reunirse la semana que viene con ya alguna definición respecto a Juan Carlos Maqueda, que fue citado por la comisión. Habrá que ver si finalmente él va a responder por escrito, si va a asistir. Todo indica que no va a pasar absolutamente nada, pero obviamente la expectativa está puesta en esta comisión y además porque empieza a investigar temas vinculados a las denuncias o al menos a las situaciones que sí denunciaron los gobernadores y el mismo presidente Alberto Fernández respecto a la coparticipación porteña y el fallo de la Corte Suprema de la Nación a favor de Horacio Rodríguez Larreta. Vamos a escuchar, si te parece, estuvieron hablando sobre el tema de la Comisión de Juicio Político, aquí los representantes, y vamos a escuchar uno de los testimonios. Yo veo un trabajo excepcional de la comisión. Efectivamente no formo parte, pero siempre tengo un ojo atento. He participado en algunas de las reuniones, otras lo hago con los auriculares, escuchando algunas de las reuniones porque son muy develadoras. Y si no también, bueno, siempre consultando a nuestro jefe de bloque, Germán Martínez, o al mismo Leo Grosso, mi compañero de organización, que sí participan, sí, claro, ambos dos, de las reuniones de comisiones. Digo que ha sido muy develador porque de alguna manera lo que primero sospechábamos, después confirmamos con los famosos chats, empieza a ponerse sobre la mesa en el marco de estas reuniones. Y segundo, por supuesto, tengo un especial interés en lo que viene, que es básicamente la discusión alrededor de un fallo escandalosamente antifederal, porque vino a querer consolidar una decisión que había tomado Mauricio Macri a sola firma, cuando la cuestión de la coparticipación es de concertación, es decir, requiere de la mirada y de la aprobación del resto de las jurisdicciones, donde de 1,4 creo subió a 3,7 la coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin más, y con el único argumento que en realidad era en contraprestación por el traslado de la policía a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando en realidad eso debía ser tasado, de decirse cuántos recursos eran y no al voleo generar esta injusticia profunda contra las jurisdicciones del interior del país. Nosotros creemos que este fallo es el que le da mayor sustento al planteo de juicio político que encabezaron el presidente de la Nación y 11 gobernadores y gobernadoras en su momento. Más aún, creemos que ese fallo y el escándalo de los chats obligaban a que el presidente y estos gobernadores hicieran esa presentación. Si no lo hacían ellos, lo íbamos a hacer un grupo de diputados y diputadas, sobre todo del interior del país. Yo valoro la valentía de todos los gobernadores y gobernadoras que se pusieron al hombro este planteo y lamento profundamente que el gobernador de mi provincia, la provincia que alguna vez parió a don Estanislao López, el patriarca de la Federación, un hombre que le ganó a la provincia de Santa Fe el mote de invencible, porque no perdió ninguna batalla en las guerras civiles. Lamento que la misma provincia que parió a Estanislao López tenga a un gobernador que, con respecto a este fallo de la Corte Suprema, haya dicho textualmente que los fallos están para cumplirse, cuando todos sabemos, nosotros, los integrantes de la Corte, que es un fallo amañado políticamente en función de los intereses de un proyecto político, que es el proyecto político de PRO, que es un proyecto porteño. Pasaba la palabra de Tonioli Gonza, el representante del Frente de Todos, pero también se está hablando de otros temas en la Cámara de Diputados y en este caso la oficialista Natalia Saracho habló sobre cuotas alimentarias. Lo compartimos, Gonza.
Creo que es muy importante esta iniciativa para también poder traer una discusión que se viene dando hace mucho tiempo y que, como en todas las situaciones, las peores siempre son las que son últimas en la fila, ¿no? Las compañeras que están en el barrio, que se tienen que arreglar con sus hijos, que son jefas de hogar y que claramente es muy difícil poder hacer un trámite no solamente en lo judicial, sino también en lo económico, ¿no? Seguir ese trámite después que se realice. Y la verdad que esta propuesta viene a plantear un poco eso, viene a plantear también que necesitamos un poder ejecutivo, judicial, que esté a la altura, que esté trabajando sobre la demanda del pueblo y no con una demanda electoral, ¿no? Y bueno, tenemos que plantear un poco eso, ¿no? La reforma judicial feminista también, y en ese sentido creo que es muy importante no solamente poder acompañar, sino también visibilizarlo y quedarnos a disposición para ver cómo sigue estas leyes que están proponiendo hoy las compañeras. Esto es lo que viene a plantear también la deficiencia que tiene el Poder Judicial. No puede ser que tardemos tanto para poder hacer un trámite, no solamente para lo que tiene que ver con la cuota alimentar, sino también las compañeras que sufren violencia de género, lo que tiene que ver con una perimetral, algo tan básico, ¿no? Y que no puede demorar porque claramente plantea una urgencia. Pero en este caso puntual, que tiene que ver con la cuota alimentar, tiene que ver con una discusión también de que en un contexto donde hay una crisis social, económica, tenemos que plantear la urgencia de poder tratar esto, digo, y también cómo cuesta, ¿no? Hacer un trámite, ir al juzgado, la pérdida de tiempo, digo, pagar un abogado, si no lo tenés que te designen un abogado, cuánto tarda. O sea, las compañeras en los barrios prácticamente dejan de hacer el seguimiento porque es pérdida de tiempo, pérdida de plata, y en la mayoría de los casos, como los padres no tienen un trabajo, se quedan registrados, terminan perdiendo más de lo que pueden llegar a tener. Y la verdad que es una discusión que se tiene que dar, no solamente ahora, digo, un largo plazo también, de lo que cuesta no solamente criar a un hijo, ¿no? En el tiempo, la dedicación, todo lo que tiene que ver con las tareas de cuidado. Digo, esto viene a dar una discusión de fondo. Por eso creo que es muy rico el debate, poder escuchar a las compañeras que tienen un montón para aportar y que trabajaron en el proyecto y que tiene también que ver con una discusión que tiene que ver con qué clase de justicia queremos en nuestro país. Bueno, Gonza, no sé si tenés información sobre este tema. Ahí la escuchábamos a Saracho hablando sobre la cuota alimentaria. Sí, es un tema muy interesante, Vero, que se desarrolló ayer en la Cámara de Diputados en un evento realizado allí, como veíamos, en el anexo C, en la sala 2, pero también en consonancia con esto que habla Saracho, ¿no? La palabra clave o la frase compuesta que tiene que ver con el trabajo registrado, teniendo en cuenta que hace no tanto también hemos tenido el testimonio de Saracho hablando sobre este proyecto que pide un registro para aquellas personas que trabajan en los merenderos y en los comedores comunitarios, para todas aquellas personas que realizan esta tarea todos los días en los barrios, en las adyacencias, y que realizan un trabajo muy importante para la alimentación de muchos niños y niñas que realmente no pueden tener el alimento en su casa, y por eso también hablaba de un registro para estas personas que trabajaban en los merenderos y también en los comedores comunitarios. Por eso creo que va todo en la misma línea y que se simplifica, Vero, en esto del trabajo registrado, que me parece que es lo más importante y lo que releva, ¿no?, en este proyecto y en esta presentación la diputada Saracho. Bien, bien, Gonza. Bueno, después retomamos el contacto entonces, compañero. Dale, cómo no, y te voy a estar contando un poquito en detalles todos los proyectos que van a venir esta tarde a partir de la 1 en esta Comisión de Población y Desarrollo Humano, Vero. Perfecto, bárbaro, gracias, Gonza. Bien, vamos a meternos en lo que decía Arroyo sobre el tema del incumplimiento de la cuota alimentaria. Sí, sobre todo es muy difícil a la mujer que se separó y que el hombre no le pasa la cuota alimentaria poder hacer cumplir sus derechos verdaderamente más allá de estar en el registro. Lo que se presentaron un conjunto de leyes, la más importante es el patrocinio jurídico gratuito. Es una mujer que no le está pasando su pareja, su expareja, el dinero que corresponde a la cuota alimentaria, automáticamente pide un abogado, automáticamente tiene un abogado especializado, un cuerpo de abogados especializado en el tema, con lo cual va a agilizar mucho el proceso. Y además eso se busca resolver siempre en
mediación, ¿no? No judicializarlo lo menos posible. Sí, pero el hecho para mí que lo lleve un abogado va a llevar a la mediación rápidamente, sabe los circuitos, va a hacer que haya un acuerdo enseguida, sí, va a agilizar los procesos. Hay un informe que decía que cerca del 80% de los varones no cumplen estrictamente con la cuota alimentaria, algunos no cumplen para nada, otros más o menos. Bueno, se busca con el registro que ya se había aprobado y con el acceso a un cuerpo de abogados especializados la posibilidad de poder avanzar. Yo vengo trabajando mucho en el tema niñez y adolescencia, presenté la semana pasada un proyecto de duelo también en ese plano, trato siempre de acompañar, como en este caso el tema de la cuota alimentaria, todo lo que tenga que ver con respetar los derechos de niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo es el proyecto de duelo? Presentamos un proyecto fuerte que es una niña, un adolescente que perdió a la mamá o el papá o a un tío o un hermano, un equipo interdisciplinario de psicólogos que pueda acompañarlo para atender el tema de duelo. Es un tema del que nadie quiere hablar. Cada vez que hablo con alguien veo que el que le hablo se mueve el cuerpo diciendo incómodo, yo mismo también. Hay una fundación que trabaja esto, se llama la Fundación Aiken, que viene trabajando hace mucho esto. Entonces armamos un sistema en donde se capacita a los docentes, que son los que pueden interpretar dónde está el tema, se arman equipos interdisciplinarios y hay toda una dinámica, una temática para atender el tema del duelo, que es muy complejo. Digo, cuando alguien pierde un ser querido es muy fuerte, ni hablar cuando es más chiquito, cuando es un niño, una niña o un adolescente, y vinieron a la cámara, lo presentamos, vinieron a contar testimonios desgarradores de madres, de chicos, y la verdad que estoy muy contento con ese proyecto, porque la idea es poder acompañar de algo que ninguno sabemos cómo hablar y queremos mirar para el costado porque le tenemos temor, pero que hay que atenderlo. Bien, seguimos en DTV Noticias y nos vamos a meter con el proyecto de violencia digital que también tuvo dictamen en la Comisión de Comunicaciones e Informática. Vamos a leer textualmente, tranquilos, la placa se reunió el jueves 14 de junio en la sala 3 del anexo A. Avanzó con el dictamen sobre el proyecto, les decía, de violencia digital que modifica la ley 26.485 de protección integral a las mujeres. Es una iniciativa de Mónica Macha en unificación con Dania Tabela y básicamente ya tiene dictamen de esta comisión. En la placa 2, las modificaciones. El artículo 3 se modificó el inciso D, que se respete su dignidad, reputación e identidad, incluso en los espacios digitales, dice esta modificación. También el artículo 4, que queda redactado de la siguiente manera: se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, en el plano analógico o virtual, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. En la placa 3 vamos a ver que se agregó en el artículo 6 el inciso G, que va a decir lo siguiente: violencia digital o en línea es aquella que se ejerce mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y que implique la obtención de reproducción o difusión por cualquier medio de datos personales, material digital, real o simulado, íntimo o de desnudez de las mujeres sin su consentimiento. Bueno, básicamente es un poco lo que dice el artículo que se agrega. En la placa 4, la violencia digital aún no cuenta con una definición acordada a nivel mundial, es un poco los fundamentos que establecen las legisladoras en este proyecto, pero la relatora especial de la ONU sobre violencia contra la mujer la definió en su informe del año 2018 como violencia contra las mujeres facilitada por la tecnología de la información y de las comunicaciones. También fue definida como una forma de violencia que se perpetúa en el ámbito mencionado, valiéndose de herramientas tecnológicas y que se ejerce a través de acciones directas o indirectas. Seguimos con las placas. Casi el 40% de los casos de violencia de género en entornos digitales se reproducen a través de Instagram y más de la mitad son perpetrados por exparejas de las víctimas, en su mayoría con la modalidad de suplantar la identidad de las mismas y difundir contenido sexual sin su consentimiento, según los datos que administró el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según las denuncias se realizaron ante la Fiscalía, observemos estos datos, ¿no? Instagram resultó con el 37,5%,
es la plataforma más utilizada para ejercer violencia de género digital. Y también WhatsApp y el sitio web con el 12,5% según las denuncias registradas. En lo que va del año se radicaron 1.421 denuncias por violencia de género en entornos digitales que alcanzaron su pico máximo durante la pandemia cuando escaló a 3.452 denuncias durante el año 2021. En la siguiente placa, el total de los casos registrados es el 54% fueron perpetrados por exparejas de las víctimas, el 27% por conocidos en su entorno y el 18% por desconocidos. Y básicamente el 72% de las víctimas son mujeres y el 63% personas mayores de 30. Por último, la forma más habitual que se registró en Instagram es la creación de perfiles falsos que suplantan la identidad de la víctima, donde se publica contenido sexual sin su consentimiento, etiquetando su perfil real o a personas de su entorno. Así que bueno, dictamen favorable para este tipo de violencia que pretende modificar esta situación que está sucediendo en la realidad o actualmente en la ley de violencia contra las mujeres, violencia digital. Vamos a escuchar a Mónica Macha, que estuvo hablando el día que se trató la iniciativa en la Comisión de Comunicaciones. Este proyecto que, como bien decía, tiene ya el dictamen de Mujeres y Diversidad, y con este dictamen ya puede pasar al recinto, lo cual es bien interesante para poder seguir avanzando en lo que significa la búsqueda y la posibilidad de concretar iniciativas que permitan prevenir, sancionar y erradicar las violencias por motivos de géneros. Con este proyecto, que es Ley Olimpia, que se llama Olimpia digamos en honor también a una sobreviviente de la violencia digital, Olimpia Coral Melo, que es una compañera mexicana que viene desarrollando también todo un proceso en relación a esta legislación en toda la región. México, en este sentido, ya tiene en varios estados esta legislación, y en distintos países de nuestra región se está tratando, y Argentina, bueno, es uno de ellos. Entonces, en ese sentido, Ley Olimpia lo que busca es poder incorporar a nuestra ley 26485 tipificar la violencia digital como una forma de violencia por motivos de géneros. Esto nos va a permitir incluirla entonces también en las políticas públicas, en las instancias de prevención, pensando también en lo necesario que es la educación digital, en la ESI, en las distintas políticas públicas que lleva adelante el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y en distintos aspectos, porque en definitiva es poder situar el entorno digital como un territorio de esta época, un territorio en el que pasamos mucho tiempo, en el que lo que sucede ahí pasa a lo real, ¿no? Esto de poder pensar que lo virtual es real, que las cosas que suceden y que se plantean en redes o en grupos de WhatsApp, de Telegram y demás, tienen efectos en las vidas de las personas, que estos efectos que cuando se llevan adelante en el marco de esa violencia, me refiero con esto a la circulación de imágenes íntimas, fotos o videos sin consentimiento, especialmente, hay varias formas, pero especialmente quiero recaer en esta porque en definitiva en las relaciones humanas, en las nuevas formas de relacionamiento, y en este sentido el rol que juega el entorno digital también es parte también de la vida sexual de muchísimas personas, y el punto acá no es entonces la posibilidad de decidir tomarse fotos o filmarse y demás, sino esa circulación después sin consentimiento, que es lo que genera en las mujeres una situación de un padecimiento psíquico muy complejo, que además tiene obviamente luego efectos también en la salud física y emocional, y que por eso nos parece importante poder contar con esta tipificación en nuestra ley. Quiero agregar además que Ley Olimpia es complementaria, se complementa con Ley Belén, que es un proyecto que hoy está en legislación penal, y que Ley Belén apunta a poder considerar la violencia digital como un delito, y entonces una modificación al Código Penal. Lo traigo porque en definitiva con estas dos leyes estamos buscando, como decía al principio, instancias que nos permitan prevenir, erradicar, prevenir y sancionar la violencia por motivos de géneros en relación a la violencia digital.
Bien, cerrando el tema violencia digital que tuvo dictamen en la Comisión de Comunicaciones y la escuchábamos a Mónica Macha, vamos a tomarnos estos minutos para irnos a la pausa, pero ya seguimos con más de TV Noticias. Ellos son tu voz en la primera mañana. TTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Que la tarjeta de crédito financia la compra de muchos argentinos. Porque claro. todo el mundo compra cuando está por cerrar la tarjeta, y eso lo pagás a los 30, 40 días. Entonces, digo, estás financiando 30, 40 días de una inflación alta, claro. Y eso de alguna manera la tarjeta de crédito lo tiene que cubrir. Yo creo, ¿sabes qué? Que se especuló que se ganaba la elección. Iban a estar peleando igual que nosotros en la misma situación. ¿Por qué? Porque ese endeudamiento genera presiones externas, genera sometimiento, genera que el Fondo Monetario disponga qué Argentina tenemos que ser, y nosotros, los argentinos, no vamos a resignar que Argentina, porque somos argentinos. Sí. O sea, es esto. TTV, primera mañana, de lunes a viernes. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Bienvenidos a Diputado TV. Hay un tema de una necesidad que tienen las estaciones de servicio, que sabemos que tienen un precio que es regulado, o sea, no es que pueden poner el precio de acuerdo a sus costos, y tienen un costo financiero importante con las tarjetas de crédito. Vos sabés que hay sectores de inquilinos que sostienen esta ley. Sí. Hay la defendieron, de hecho, cuando se dio el debate. Sostienen. La defienden todavía al día de hoy. Lo cierto es que también las consecuencias, bueno, nosotros, pragmáticamente y con la responsabilidad que tenemos, no podemos analizar que el mercado inmobiliario cambió y que cada vez es más difícil alquilar viviendas permanentes. DTV, primera edición, de lunes a viernes. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo va a pagar? ¿Efectivo? ¿Débito? Pago lo que es justo. Hoy podés pagar como quieras, pero pagando siempre lo que es justo. Precios Justos es un compromiso entre todas y todos que nos permite desde la app avisar de faltantes e irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Esta medida va a traer orden en los precios y en las casas de cada familia. Bájate la app, escanea y conoce los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Seguimos en DTV Noticias, espero que hayan podido tomar unos mates, un café allí en sus casas o si están ahora en los despachos también, ¿por qué no? Está muy bueno y es un lindo día y horario para desayunar, está fresco hoy ahí afuera, así que está buenísimo tomar algo calentito. Vamos a continuar con la información porque es momento de definiciones, se están esperando las presentaciones que tienen plazo de vencimiento para el sábado 24 de junio de quiénes van a ser los precandidatos a presidentes por los distintos espacios políticos y hoy va a haber un almuerzo importante en Casa Rosada. El presidente Alberto Fernández se va a reunir con el gobernador de Catamarca, Jalil, que está, digamos, con una misión comendada por el resto de los gobernadores, la liga que se reúne en el CFI generalmente y que tiene que ver con, bueno, tratemos de que Daniel Scioli no se postule como candidato a presidente. Algunos dicen bajar a Scioli. Bueno, será así. El que tiene la información, y no sé si no está por ahí, por esa zona, es Fabi Wallman. ¿Qué tal, Fabi? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Verónica. Bueno, te voy a dar una información de último momento que tiene que ver justamente con el candidato por la opción Unidos Triunfaremos. Va a hacer la presentación de su fórmula presidencial esta tarde a las 18 horas en el ND Ateneo. ¡Apa! O sea que Scioli insiste hasta el final y no solo no se va a bajar, sino que ya hace su presentación formal. Es decir, que conoceremos también quién va a ser su compañero de fórmula, porque hay muchas especulaciones al respecto. Él siempre candidato a presidente, pero ¿y el vice o la vice? Sí, yo me inclinaría por una mujer. Igual todavía no está nada dicho. Sabemos bien que desde el sector del kirchnerismo más puro, ayer decidieron otorgarle los avales los partidos que integran Unidad Ciudadana. Estamos hablando de los miembros de Nuevo Encuentro, el Frente Grande, también el correspondiente al Colina, sectores representados por Castañeto, Sabatella y Sabatella y Mario Seco, que ayer, digamos, a pedido, según dijo Seco a la mañana de la vicepresidenta, le entregaron estas posibilidades de poder llegar a la presentación de la lista, fundamentalmente en donde está el conflicto hoy situado entre los dos sectores, que es en la provincia de Buenos Aires. Esto en relación, Fabi, a que Scioli terminó yendo a hacer una presentación formal a la justicia o desistió a partir de conseguir estos avales, ¿no? Porque no tenía el piso que se había fijado por reglamento. No, el piso estaba. La discusión fundamental estaba situada en, por un lado, los avales y por otro lado, en el orden de ingreso de los candidatos de la oposición, digamos, del que pierda en esta compulsa. Porque desde el lado de Aníbal Fernández, que es el vocero más aguerrido, que trabaja como, digamos, asesor de Scioli y lleva las cosas a la justicia, sostienen que si te ponen a partir del séptimo lugar, la posibilidad de ingresar como concejal, prácticamente no hay ninguna chance de que esto se lleve a la práctica, porque los distritos en la provincia de Buenos Aires renuevan aproximadamente 12 de estos representantes de cada uno de los distritos, y si recién a partir del sexto vas a poder poner uno propio, es muy difícil que se pueda llegar a dar. Igualmente, todavía está por verse, la presentación se hizo ayer, hubo un comunicado, entiendo, de parte de Daniel Scioli aceptando esta nueva alternativa. Habrá que ver efectivamente lo que sucede con la cuestión de la minoría en cuanto a el orden de ubicación de los candidatos. Bien. Y las discusiones y la incógnita fundamental todavía sigue, por supuesto, del lado de la palabra, guardando la voz o el texto, el tuit o la presentación formal
de un candidato por parte de Cristina Fernández de Kirchner. Todos estamos esperando, decía hoy justamente el titular del Frente Grande Provincial, Mario Seco, la orden de largada. Tenemos todo listo, los carteles, los afiches, vamos a ponernos a trabajar apenas se dé por cerrado este tema, que ayer tuvo dos fotos, por un lado que no se conocieron, mejor dicho, dos encuentros. Por un lado, Juan Mansur, que llegó aquí a la ciudad de Buenos Aires con una profusión de carteles en la zona de cartel de Congreso y también avisos en las redes sociales, en algunos portales de noticias, con la vicepresidenta Cristina Fernández en su despacho del primer piso del Senado de la Nación, y por otro lado, una reunión también del propio gobernador todavía en ejercicio del poder allí en la provincia de Tucumán, con el ministro del Interior, Guado de Pedro. Habrá que ver cómo evoluciona. La discusión está centrada fundamentalmente si hay espacio dentro del kirchnerismo más duro para presentar una candidatura de Sergio Massa, o si la unidad de conceptos que hay y de acción entre el Frente Renovador y el sector que dirige la vicepresidenta da para respaldar su probable candidatura a presidente, que no tuvo, desde el punto de vista de la principal negociación que está llevando adelante, que es con el Fondo Monetario Internacional, una resolución que le dé un espaldarazo en las últimas horas como para poder acercarse a estar encabezando la fórmula. Sí, hubo una reunión, un almuerzo de ayer entre el primer mandatario y el ministro de Economía en Casa Rosada, donde, según la información, solamente hablaron de lo que tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario y que están avanzadas las gestiones. Bien. Uno entiende que hay muchas otras cosas en medio y que seguramente la cuestión política habrá estado dentro de lo tratado. El que está silencioso en las últimas horas, muy silencioso, es el ministro del Interior, que desde el viernes pasado no ha emitido ninguna opinión más allá de lo que sucede en Jujuy y el pedido a Morales de hacer un diálogo. Pero después de eso, lo que venía encarando en cuanto a aumentar su nivel de conocimiento, su popularidad, tuvo un stop muy fuerte el viernes pasado y durante el fin de semana largo, por lo menos no se lo vio en las redes. Ayer yo pregunté justamente en la prensa si esto era preanuncio de alguna tormenta. Me dijeron que no estaba equivocado, así que habrá, o de algún viento fuerte, así que habrá que esperar las próximas horas para saber si hay una definición. Mientras tanto, reitero, hoy a las 6, la fórmula con nombre y apellido de candidato a presidente, a vicepresidente, y entiendo que habrá también presentación de los puestos más importantes, porque si va a estar Tolosa Paz, la candidata a gobernadora, seguramente se hable algo de las candidaturas a Senado Nacional, a los candidatos al Senado, por lo menos los primeros puestos, y a la Cámara de Diputados. Claro, y son precandidatos porque son las PASO, las que se disputan primero, tienen que pasar por la instancia de agosto. Y se había hablado de precandidato a diputado de Scioli, creo que el intendente de Tigre, Zamora, puede ser que lo habían ubicado allí como precandidato a diputados, y también hay definiciones por el lado de Juntos por el Cambio. Ayer conocimos la fórmula de Patricia Bullrich con el ex diputado nacional Luis Petri de la provincia de Mendoza, que hizo una muy buena elección hace unos domingos atrás allí en esa provincia, y además los precandidatos a diputados de Horacio Rodríguez Larreta, que todavía no se conoce con quién va a ir en esta fórmula a disputar, digamos, las PASO, pero sí se conoció que irán los Penato y Pichetto como precandidatos a diputados por al menos el espacio de Horacio Rodríguez Larreta. Sí, exactamente, estaba haciendo la presentación formal en estos momentos en Olivos, Larreta con Pichetto y con los Penato. Un Pichetto que, subido al primer lugar de candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, aspira, entiendo, a la presidencia de la Cámara de Diputados en caso
en caso de acceder como por su lista. Y como vos bien decís, el perfil de Petri, que entiendo que fue presentado por Bullrich a través de un video. Sí. No sé si recordás quién presentó a través de un video a quién. Sí. Pero me parece que buscando un perfil similar al que sostiene la candidata a presidenta, y en ese sentido la diferencia entre los sectores de Juntos por el Cambio, donde Larreta alberga visiones, por lo menos en lo formal, muy distintas de hacer política, desde un expert que habla de cárcel o bala, hasta, digamos, Martín Lustó, que tiene otros cometidos, pero aguardando, creo yo, se va a imponer finalmente Gerardo Morales, porque le completa de alguna manera la fórmula Horacio Rodríguez Larreta con un perfil más combativo, más en estos momentos con lo que está sucediendo en el norte. Así que creo que aguardará hasta último momento, debe estar evaluando algunas cuestiones más, pero no creo que haya sorpresa. Visualizo que haya sorpresa. No, claro. Me parece que efectivamente va a ser Gerardo Morales. Y además, Fabi, la verdad es que a esta altura ya él se lanzó como precandidato a presidente, eso no va a suceder, en todo caso irá en segundo lugar, y serán dos fórmulas de Juntos por el Cambio encabezadas otra vez por el PRO, y en este caso el radicalismo ocupando lugar, pero en segundo lugar. Sería muy alevoso que el presidente del radicalismo a nivel nacional, que además se queda sin mandato en la provincia de Jujuy, porque justamente ya no puede renovar, se quede afuera de la fórmula presidencial, ¿no? Del espacio de Juntos por el Cambio. Así que yo coincido, no creo que haya ningún tipo de sorpresa en este aspecto. El que viene medio desinflado o pinchado es Milei. Bueno, habrá que ver en los próximos días. Yo creo que algo va a tener que empezar a salir a decir, más allá de que cuando habla de otras cuestiones que no son de economía, por ahí la pifia un poco, me parece, pero creo que está pinchado por varios aspectos. Por un lado, por el desenlace que han tenido las elecciones en las diferentes provincias, donde los resultados a los que aspiraba aquellos que eran sus candidatos o quienes estaban prendidos a su nombre sacaron resultados magros, como fue el hijo de Bussi en Tucumán. Exactamente. Y por otro lado, por dimes y diretes, que los propios ex candidatos que los llevaban en los cuales se había asociado, como el caso del periodista Guía, creo que es en Neuquén o en Río Negro, salieron a hablar cuestiones relativas a pagos o de alguna manera a situaciones non sanctas en cuanto a por qué uno puede llegar a ser candidato de Milei, relacionándolo con el abono de una suma para alcanzar ese posicionamiento. Igual en los últimos días ya presentó su candidata a gobernadora, estamos hablando de Carolina Píparo, que había entrado justamente a la Cámara de Diputados como compañera de José Luis Espert, y estaba en estos momentos ya sentada en las bancas al lado de Javier Milei y Victoria Villarruel. Y habrá que evaluar, supongo lo estarán midiendo, pero hasta que los caballos no estén en la pista no vas a saber bien qué es lo que suceda. Creo que es una incógnita, hasta ahora siendo más un gatito que un león, que un tigre, ¿cuál es el animal que dice que es? Un león. Un león, sí. Sí, que un león. Habrá que ver si evoluciona y crece un poco más cuando se hable de la candidatura presidencial. Sí, totalmente. Ha echado a uno de sus principales armadores, como bien decías, por la falta de resultados o resultados bastante escasos que ha tenido el espacio en las distintas provincias. Así que bueno, hay también un run. No tiene internas porque no hay, digamos, otros espacios que estén ahí confrontando, pero te digo que también hay un conflicto ahí dentro de... Sí, hay conflicto. Bueno, él es solo conocida. Y tiene conflicto. Imagínate estos otros espacios que... Es conocida la postura en ese sentido de que viene denunciando hace rato el ahora televisivo Carlos Marlatón. ¿No? Claro. Que él anunciaba hace rato que él forma parte de La Libertad Avanza, pero
en ese sentido. Y bueno, y este fin de semana también definiciones. Hasta ahora no ha habido intervención de la Corte Suprema. Uno entiende que ya a esta altura no debería haber con respecto a lo que sucede en Formosa. Si llega a pasar, ya estaríamos hablando en otros términos de la injerencia del Poder Judicial a un día de las elecciones. Y la resolución también en Córdoba, la provincia donde están disputando la gobernación, el delfín del postulado todavía Juan Manuel Schiaretti, entre signos de pregunta, y Luis Juez, el senador, en una interna que estuvo bastante caldeada por la injerencia de Horacio Rodríguez Larreta y la propuesta de que Juan Schiaretti pase a formar parte también de Juntos por el Cambio en un frente de frente. Exactamente, 2 elecciones importantes. En la de Formosa, si no hay una situación de pronunciamiento de la justicia, que tenemos como antecedente que lo hizo 5 días antes de las elecciones de San Juan y de Tucumán, bueno, por ahora Infran sigue perfilándose como ganador frente al candidato de Juntos por el Cambio, que es el diputado nacional actualmente también aquí en esta Cámara, Carvajal, y que básicamente, bueno, volvería a repetir mandato. Ya lleva muchísimos años Infran gobernando Formosa. Y en el caso del peronismo, también está la incógnita de si el peronismo NOCA, que gobierna desde los 90 en Córdoba, va a continuar frente a un candidato que tiene imagen positiva al menos, o que tiene votos, no sé si la imagen es positiva, pero tiene votos, que es Luis Juez, y habrá que ver cómo le impactó a Juez la interna que se dio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto a la inclusión o no de Schiaretti en Juntos por el Cambio. En principio, Yarlora sería ganador, pero habrá que ver cuál es la diferencia de porcentajes. Es otro de los temas que se va a dar este fin de semana. Fabi, gracias por la primicia. Vamos a estar atentos al lanzamiento de Scioli entonces a las 18 horas. Y te despedimos, te damos las gracias por haber participado de TV Noticias con toda tu información. Gracias, hasta luego, buena jornada. Igualmente, pasaba Fabi Wollman y vamos a meternos en mis proyectos porque los legisladores hablan aquí en la pantalla de DTV y le damos espacio aquí en DTV Noticias para que nos cuenten sus iniciativas. En este caso, quien nos habla es Chumpitaz, de la provincia de Santa Fe. Otro de los proyectos que hemos presentado en el Congreso de la Nación se relaciona con la democratización de los sindicatos. La Argentina tiene un problema importante que muchos, no todos los sindicatos, pero muchos de los gremios están representados por personas que se mantienen en el poder 20, 30, 40 y hasta 50 años. Hay ejemplos de hasta 50 años. En ese sentido, nosotros hacemos una propuesta para reformar justamente esta legislación y que las reelecciones no sean indefinidas, que puedan tener 2 mandatos, al mismo tiempo la inclusión de los jóvenes, un 30% de jóvenes en las listas que representan los distintos sectores sindicales, y al mismo tiempo algo que es importantísimo, que tiene que ver con la participación de la mujer. Nosotros vemos muy poca participación de la mujer en los gremios, en los sindicatos. En ese sentido también proponemos el cupo de un 50%. Al mismo tiempo, nosotros consideramos que el Estado Nacional tiene que tener una intervención, tiene que tener una participación en el control sobre las cajas y el dinero que llevan adelante los sindicatos, porque si no sucede lo que todos conocemos, grandes aparatos que movilizan a sectores que no representan justamente a los trabajadores. De esta manera nosotros vamos a generar mejores condiciones para los trabajadores y mejores condiciones para las pequeñas y medianas empresas. Si nosotros generamos mejores condiciones para los trabajadores y para las pequeñas y medianas empresas, obviamente vamos a generar mayor cantidad de empleo, vamos a generar más previsibilidad y obviamente vamos a cambiar esa matriz que hoy le está haciendo daño a la Argentina, que tiene que ver con muchas personas que cobran un dinero del Estado y que no trabajan, básicamente los planes sociales. Nosotros tenemos que transformar los planes sociales obviamente en empleo y la primera acción que tenemos que hacer para eso justamente es democratizar los sindicatos.
Le agradecemos a Gabriel Chumpitaz, el diputado por la provincia de Santa Fe, por haber participado de mis proyectos sin contarnos estas iniciativas en las que está trabajando particularmente. Estamos ya en tiempo cumplido, estamos finalizando este TV Noticias de este día jueves. Vamos a reencontrarnos mañana. Está compleja la información porque es una semana bastante paralizada en la Cámara Baja y es la antesala a la presentación de los candidatos a presidentes o los precandidatos a presidentes que se van a postular en agosto para las elecciones PASO. Así que vamos a estar muy atentos en realidad a todo lo que sucede en la definición de fórmulas y de los espacios políticos. Les deseo una gran jornada y nos reencontramos mañana. Chau, chau.